Yo nací en el centro histórico, vivo en el centro histórico y me voy a morir en el centro histórico. Pues que es que el centro es más visitado, más visitado. Quise trabajar en Coyoacán, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y pues siempre me ha gustado estar por aquí. Entonces ya me siento parte de, ¿no? Parte del centro. Si en el centro no lo encuentras, es que todavía no se inventa. La Gran Tenochtitlán llegaba hasta Reforma, ¿no? Prácticamente, sí. Prácticamente hasta Reforma, hasta San Lázaro, Fray Servando, y al norte, pues el eje 1, ¿no? Divide Tlatelolco de Tenochtitlan, ¿no? El centro histórico se conformaba de Izazaga a Perú, de Anillo de Circunvalación a San Juan de Letrán. Este era el cuadro del centro histórico. Cuando hacían los festejos el presidente, ese es lo que cerraban. Entonces, el desfile del 20 de noviembre o del 16 de septiembre se compaginaba desde Izazaga y 20 de noviembre, daba la vuelta al Zócalo y terminaba saliendo por 5 de mayo hasta el eje central. Hasta ahí se acababa el desfile. Creo que parte de la naturaleza del centro histórico ha sido esta naturaleza cambiante, ¿no? Ahora, de mediados del siglo XX para acá, hemos tomado conciencia de que hay que conservar lo antiguo, porque nos habla de nuestra historia, porque nos puede dar pistas sobre qué sucedió, cómo era la sociedad antes, cómo puede ser después, ¿no? Porque en el centro histórico eran puras vecindades. Era más bien, de aquel entonces que le platico a usted, era más bien gente humilde. Sí había negocios, claro, y los 4 poderes en el centro histórico, los empleados de gobierno, pero es decir, la gente que habitábamos en el centro histórico casi eran puras vecindades. Yo le platico de Corró Mayor, de Jesús María, de Pino Suárez, de 20 de noviembre, pues empezaron a hacer los edificios con departamentos, pero eran vecindades. Y por ejemplo, en unas vecindades allá del Uruguay, donde yo nací, había 40 viviendas, y eran viviendas que eran 2 cuartos. Y entonces, como estaban grandes las habitaciones, había tapanco, poníamos tapanco, mi papá hizo un tapanco, y los hijos arriba, y la señora y el marido abajo, y la cocina, así eran viviendas así. Pues había unos que estaban como rentas congeladas, ¿no? O sea, se van los dueños y queda el predio ahí, ¿no? No hay dueño propiamente. Entonces la ciudad lo recupera y lo vende al mejor postor, como cuando fraccionan los conventos y las iglesias, ¿no? A quien te dé lo mejor, a quien le vendes, ¿no? Por eso fueron o fábricas o casas de vecindad o bodegas, ¿no? Hubo un problema de los habitantes con los edificios o con las casas. Resulta que el casero no arreglaba la casa. ¿Por qué? Porque 40 pesos que tú me pagas de renta no me alcanza para arreglar la casa. Y el que pagábamos 40 pesos no teníamos dinero para arreglar la casa. Entonces se fueron haciendo viejos los edificios. Entonces la gente se fue yendo. Pero lo que yo creo que lo fue primordial de un cambio, de que la gente no viniera al centro histórico,
es por los ambulantes. Cuando dejamos, las autoridades dejar en una calle poner 5 ambulantes, al día siguiente había 12. Antes había 14, 80, 100. Y cuando voltearon la cara a las autoridades, ya había 20,000 ambulantes. Y luego, estos ambulantes daban tanto dinero al líder y por lo consiguiente a las autoridades, entonces se fue haciendo un caos el centro histórico. Si usted bajaba con su coche y movía un puesto ambulante, olvídese. Si usted caminaba y movía el puesto ambulante, igual. O sea, y luego se fue eso creando que hubiera rateros. Entonces la gente venía y confiadamente sacaba su cartera o sacaba la ciudad su bolsa y ¡pum!, se la llevaba. El centro, inclusive la gente antes no venía porque era pues de pánico, de miedo venir y pues vete con cuidado, con la peor ropa, cuidado con tal cosa, ¿no? Y ahorita la gente ya lo está haciendo suyo, ya lo podemos ver en las calles peatonales, en los cafés, en un montón de... En ciertas horas estaba muy vacío. A veces. Sí, en la noche ya era... Claro, no, imposible. Ahorita lo puedes caminar de madrugada y no, claro, con sus riesgos, normal. pero Con la en precaución toda la normal, ciudad, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita todavía no sabría cómo calificarlo, ¿no? Porque sí está, se está embelleciendo, pero a costa de muchas cosas, ¿no? Como la vida de barrio, bueno, especialmente la vida de barrio, ¿no? Que siento que se está perdiendo por tener otra vez un centro de mañana, ¿no? Un centro en el que se abren los comercios por la mañana, se cierran por las noches y algunas calles quedan vacías, ¿no? En la noche. Es algo que ha cambiado mucho en los años. O sea, en toda esta cultura popular de la colonia Morelos y estas colonias, en donde a la gente la hacían sentir parte del barrio, del espacio. Es el caso de algunas personas que dicen, no, es que yo llevo 50 años trabajando aquí, es mi barrio. Aunque no viva a veces aquí, sino el hecho de que es el espacio donde yo he vivido, he crecido, y la modernidad ha hecho que a la gente la desplacen, pero dejan esos vacíos que a veces hay que reconstruir y mantener siempre, porque vendrá otro que pasará otros 15 años y también hablará del mismo espacio de manera diferente, ¿no? Se nota mucho en las cantinas, ¿no? Para empezar, ya hay muchas cantinas que no existen, ¿no? La Puerta del Sol, el nivel mismo, la Peninsular, que está en Acequia y Corregidora, que cerró un tiempo, pero ahora abrió con otra naturaleza, ¿no? Sigue siendo cantina, pero remodelada, es una cantina más para el turista que para el vendedor ambulante o el ferretero que iban y se comían su caldo, se tomaban su cerveza y se regresaban a trabajar. Ahora es una cantina para tour, ¿no? Cada que cierra uno de estos sitios, cierra este lugar de convivencia y desaparece esa pequeña sociedad, ¿no? Esa pequeña mafia, ¿no? que se va dando en torno a las cantinas, ¿no? Otra cuestión, los oficios, estos como muy puntuales, como el zapatero que te cambia las suelas, que le pone tapas a tus zapatos, esos pequeñitos lugares también están desapareciendo, ¿no? De unos años para acá, y creo que todos lo hemos visto antes, había mayor cantidad de edificios abandonados, ahorita ya hay muchas casas habitación, muchos artistas han migrado para acá, vaya, sí se siente un cambio. Madero, era más fácil caminar con coches que ahora. Yo me vine en bici, bueno, no podía ir, tuve que bajarme para caminar con la bici, porque no sé, es una 250,000 personas en el día, ¿no? Entonces la gente está ávida de recuperar su centro, ¿no? Sí, o sea, Madero, pues, resulta mejor caminar ahora por las otras calles que no son peatonales a caminar Madero. Las disfrutas ahora como nunca antes, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que pasan. Ahorita con 16 de septiembre que se está haciendo peatonal, esperemos que reduzca un poco los transeúntes de Madero y se empiecen a distribuir, porque luego sí es imposible, ¿no? Pero que además a veces se llena de elementos que luego no van con la imagen del centro histórico, ¿no? La nieve artificial, las botargas, este tipo de cosas que uno dice, bueno, qué bueno que la gente venga al centro, que lo repueble, etcétera. Pero, pues también, ojalá que la gente que venga también aprecie la importancia del centro como lugar histórico, no nada más como lugar para irse a echar una cerveza en el salón tal, ¿no? No digas nombres. Sí, no. Marcas no que cobran. Sí. El centro tiene una naturaleza
cambiante. Ahora, que ahora nos queramos pues arraigar un poco a la nostalgia y aferrarnos a lo antiguo, bueno, eso tiene que ver también con que sentimos que hay una pérdida de identidad, que sí la hay, ¿no? Porque cada vez vemos más estandarizado el centro, ¿no? Se parece más a otras ciudades, deja de ser tan único. Y creo que ahí tendría que buscarse ni siquiera ese punto medio, ¿no? Se tendría que buscar un punto en el que todos los que venimos al centro sintamos que es un centro histórico único, que si bien podemos encontrar una tienda de body shop o no sé, también podemos encontrar la talabartería donde comprar unos tarugos o un cinturón como los que usaba nuestro abuelo, ¿no? La Ciudad de México siempre ha existido, ha tenido lapsus, ¿no? Pero en general, vuelve a caer, vuelve a caer y vuelve a caer, ¿no? Porque es una ciudad dinámica. Cuenta la historia que aquí Manuel Tolsá
esculpió la estatua del caballito, eso dice la leyenda, que porque uno de los caballos de una de las haciendas del marqués de Jaral del Berrio fue el que sirvió de modelo, ¿no? Para hacer el caballito de Manuel Tolsá, que está fuera del Munal, que es una estatua ecuestre del rey Felipe IV, ¿no? Carlos IV. Carlos IV Que de España. está o estaba. Que estaba todavía, no sabemos. Lo que queda de él. Esperemos cómo actúa todavía el ácido en los próximos años para ver qué queda del caballito, ¿no? Pero sí, es bien interesante eso. No es que la haya esculpido aquí son los primeros bocetos, porque finalmente la escultura la Sí, bueno, realiza claro. allá en San Pedro y San Pablo, precisamente. Sí, ahí eran los vaciados de bronce. Ahí es donde hizo los bocetos. Aquí hace los bocetos precisamente basándose en uno de los caballos que se llamaba Tambor o algo así. Ah, sí, Tambor dicen que se llamaba el caballo. Que era un semental, de hecho era un caballo acá de los buenazos. No, y es imponente el caballo, el ejemplo de la estatua pues sí, es, o sea, si es ven al famoso por el caballo, no porque por es el rey, semental. ¿no? Curiosamente, nadie sabe quién está arriba, pero el caballo es impresionantemente semental, ¿no? Hay una historia que el caballito de Tolsá tiene el caballo es un caballo de Jaral, el mayorazgo de Jaral, pero no es cualquier caballo, ¿no? Él tiene el caballo tiene un nombre y no recuerdo ahorita el nombre del caballo, ¿no? Pero es un caballo en específico, no es que dijeron, tráigame un caballo, era un caballo. Y entonces él es el modelo para hacer el caballito de Tolsá, ¿no? Y entonces hay un dicho que dice que para caballos los del Jaral, ¿no? Porque sí son caballos. Esta casa perteneció a los condes de San Mateo de Valparaíso. La condesa enviuda se casa con el marqués de Jaral del Berrio y luego tienen una hija que es a la que casan con el marqués de Moncada, con el conde de Moncada. Ajá. Que es el de la casa de Madero, que ahora es el Palacio de Iturbide, donde está la Casa de Cultura, que también pertenece a Banamex. Curiosamente termina en las mismas manos y perteneció a los mismos condes. Bueno, le habíamos contado un poco la historia de que la hija la iban a casar con el marqués, que era medio despilfarrador, y para que no gastaran tanto, los padres cuidan la fortuna de la hija, la herencia, la dote, y construyen el palacio de allá de Madero. Tenían haciendas, como muchos de los marqueses y de los condes de aquí, pues el marquesado incluía tierras, indios y un sinfín de una estructura. Administraban, o sea, los títulos nobiliarios eran como para administrar, ayudar a los reyes a administrar territorios, y en este caso, bueno, tenían varias haciendas y es por eso que tenían caballos. La casa de los condes de San Mateo de Valparaíso es un palacio que lo hizo también, para variar, el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, y está en la esquina de Venustiano Carranza, que antes se llamaba Calle de las Capuchinas, e Isabel la Católica, que era la Calle del Ángel, ¿no? Este edificio todavía es de estilo barroco, y por dentro destaca que las escaleras, tiene dos escaleras helicoidales, ¿no? Que una era para el uso de los habitantes y otra era para la servidumbre, ¿no? Para que no se cruzaran en su camino. Aquí era donde sería como la casa principal del marquesado, ¿no? Y sí, era como donde administraban todas sus riquezas. Así como Banamex lo sigue haciendo, también los marqueses lo hacían en su momento. La casa fundacional de Banamex, y aquí siguen teniendo sus oficinas centrales. Así es. Pues primero, finalmente, el movimiento de independencia sí afecta. Muchas familias nobles pues se van del país, otras siguen, pero van perdiendo poder, sobre todo poder político. Van ascendiendo otras familias y las casas empiezan a ser viejas, ¿no? Los palacios empiezan a envejecer, se venden, otros los adquiere el gobierno, como los conventos que platicábamos, y pues como mencionaba, ¿no? Al mejor postor. Y muchas veces, pues, por ejemplo, cuando convierte un palacio en casa de vecindad, pues es lógico que con el tiempo va a tener un deterioro notable, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo, ahorita me acuerdo de dos, lo que es ahora el Museo Interactivo de Economía, que era una ruina porque era una vecindad hasta hace muy poco, ¿no? O lo que es el Museo José Luis Cuevas, que también era claustro del convento de Santa Inés, igual, ¿no? Era vecindad hasta que lo toman para hacer el museo, ¿no? Que también ahí entra la cuestión, mucha gente dice que
Cuando lo recuperan para hacer museo, sí, les dan una nueva vida en su esplendor original, pero son, ¿cómo les dicen? Cuando elefantes blancos, ¿no? Porque pues, ya solo resguarda un museo, normalmente está vacío, ya no hay vida en esos lugares, ¿no? Entonces siempre está esa como doble lectura, ¿no? Este perteneció a la familia hasta que existió el título nobiliario, hasta que fue Nueva España, ¿no? Ya después pues, pasó por la misma suerte que el resto, ¿no? Quedaron abandonados, muchos recuperados. Bueno, sí se pone aquí... Sí, este sí pasó por diversas manos hasta que lo venden, ¿no? Hasta que lo venden a una de las Banco bancos. Nacional Mexicano. Así es. Que se fusiona Ahora con de el, México. Ajá, Con el que se mercantil. Con el mercantil y fundan Banamex, Así el es. Banco Nacional de Estamos México. hablando de, pues ya en la paz porfiriana, ¿no? Finales del 19. 1884. Posteriormente, y hasta la actualidad, fue adquirido por el Banco Nacional de México, Banamex, que lo tiene muy bien cuidado. Y también le agregaron dos, bueno, es uno solo, pero por los dos lados, edificios anexos que con los sismos de 1985 quedaron muy dañados y se tuvieron que reconstruir. La arquitectura actual es de Teodoro González de León. Lo que hizo Teodoro González de León en Banamex. O sea, él interpreta la arquitectura antigua y la traslada a arquitectura contemporánea. No miente. Claro, hay algunas cosas que no sé, la cornisa sube y baja así, pero bueno, tendrá que tener alguna connotación o en el patio central la cornisa está al revés. Pero bueno, es interesante. A diferencia del que estaba antes, que era una caja de vidrio, ¿no? El que se dañó con los sismos no tenía nada que ver con el resto del edificio. En una ocasión teníamos un evento en el Centro Cultural de España. Eso fue hace 4 años. Salvador Aceves y yo invitamos a Teodoro, al maestro. Le dijimos que quería que nos hablara de eso. Y me dice, no, eso ya es muy antiguo. Dice, no, vamos a hablar. Es que para mí es actualidad. Es actualidad. Dice, pero pues esto ya lo hice en los años 80. Entonces, no, pero para mí es actualidad, porque es un ejemplo extraordinario. En primera, el maestro conserva todas las proporciones. Todas las proporciones están ahí. Después es bien interesante porque los arcos, te decía en principio, estas jambas que suben hasta la cornisa, o sea, las jambas de las puertas y las ventanas que suben a la cornisa es siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Ya dice, este es barroco, ¿no? Es uno de los elementos que de manera empírica yo he visto todo, pero es tan sencillo que dices esto es, las conserva Teodoro González de León, pero las enjutas entre las jambas, la cornisa y el arquito, lo deja vacío. Es una aportación interesante. Pero otra cosa que hace simpática es que los derrames de todas las casas antiguas, como lo vemos aquí para que se pueda ver la ventana, él las hace sesgadas. Él las hace sesgadas para que tú observes ahí, te obliga a ver eso. Bueno, eso sí, puso unos tubos ahí medio, un poquito para mi gusto, muy fuertes, pero válidos en todo el conjunto, ¿no? Las líneas del antiguo palacio, sigue las líneas a su edificio nuevo, ¿no? Sigue las líneas, pero estas líneas sin hacerlo caricatura, sin hacer un falso, ¿no? Ay, mira, esto parece antiguo, pero no es antiguo, él lo acaba de hacer. No,
lo interpreta muy bien, el material. Tezontle del otro lado, cantera de los Remedios, cantera de Chiluca, y acá es este aglomerado de cemento con mármol, un poco tirándole al color vino clarito, y su martelinado que le da su sintaxis arquitectónica al maestro, ¿no? Las puertas distintas, la cornisa de arriba, los remates, o sea, interpretó cada uno de los elementos, digamos, fundamentales de la arquitectura histórica y los lleva a su actualidad, ¿no? No me gusta, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? A fin de cuentas existe un contraste muy interesante, atractivo para unos, puede gustar o no, pero pues eso habla del ejemplo del centro, ¿no? Ahí se puede resumir de lo que es el centro histórico, ¿no? Tenemos un palacio del siglo que es XVIII y pues a su vez un palacio del casi siglo XXI, ¿no? Porque ya en la época en que lo hacen, ya es una nueva etapa de la arquitectura, ya entrando al nuevo milenio, ¿no? Entonces sí hay 5 siglos de diferencia, 4 siglos de diferencia, pero el contraste es muy interesante y atractivo para encontrar ese sincretismo que encontramos en el centro y que nos pone de manifiesto toda la historia que tiene la ciudad, ¿no? Y siento yo que, o más bien ya empiezo a descubrir que me empezó a gustar esto porque yo nunca tuve una fiesta infantil, nunca tuve una fiesta de cumpleaños de niño y siento que por eso me llama la atención esto. Más bien creo yo, o me doy cuenta que es por eso, ¿no? Es también de marqueses, ¿no? Es el Marqués de Prado Alegre, efectivamente. Bueno, a mí me llama la atención que el Marqués de Prado Alegre es de los que conserva la arquitectura prehispánica. ¿En qué sentido? Usa elementos de arquitectura prehispánica, que son el martilleo y la cera perdida, y lo podemos ver en las fachadas, ¿no? O sea, se ve un trabajo prehispánico del martillero. Tiene un nombre en náhuatl, se los puedo decir, pero ni lo sé pronunciar, ni me van a entender, ¿no? Mejor no. Sí, mejor así. La cera perdida es una técnica donde se hace el relieve con cera y después se derrite la cera y ya queda el modelo que quieres, ¿no? Y el martillo pues es a cincel, ¿no? Y martillo. Y lo podemos ver en el ejemplo, además de que reutiliza una piedra prehispánica, ¿no? Que es el circulito que vemos ahí en la esquina, al lado del letrero de McDonald's. Bueno, ese simboliza el líquido sagrado, ¿no? La sangre. Entonces lo podemos encontrar en el Templo del Sol, que está aquí hacia Templo Mayor por la catedral,
atrás, en la calle Guatemala, se ven varios ejemplos del líquido sagrado, ¿no? Es el chachihuatl, ¿no? O sea, los chalchihuites, que son los jades, y que simbolizan lo más precioso, el líquido vital, que puede ser el agua o la sangre, que vienen siendo lo mismo, ¿no? Sin ellas no hay vida. Puede ser probable que lo hayan encontrado por aquí mismo, el círculo. Es muy probable. Me pone a pensar que el Marqués de Prado Alegre, al utilizar elementos y artesanos indígenas, tenía cierto gusto por lo prehispánico, y de ahí que haya puesto esa piedra también, ¿no? Que es una idea que se repite, por ejemplo, en el palacio, que después lo veremos en el de Santiago de Calimaya, que incluye un elemento prehispánico en la decoración de la fachada. De la estructura. Así es. Okay, una pregunta. Me he topado con algunos chismes, porque nadie me lo puede decir de veras, de que algunos palacios estaban construidos con piedras de las pirámides. Así es. De hecho, los primeros, casi ya no hay ejemplos del siglo XVI, pero casi todas las construcciones de todo tipo están hechos con el material de la destrucción. Pues era evidente, si tú derrumbas palacios, templos, casas prehispánicas, pues tienes mucho material de sobra y se reutiliza en las estructuras. ¿Y el objetivo era nada más arquitectónico o tenía más algo social y de imposición? Ideológico. ¿Qué significa si tú ves el material del Templo Mayor, lo que significaba el Templo Mayor para los habitantes conquistados? Ahora ver las nuevas estructuras con las mismas piedras, con el mismo material, era romper con toda tu ideología, ¿no? Era la imposición total de la cultura. Así es. Híjole, pues es un poco la transformación que sufre la ciudad. A muchas personas les parece que es necesario, que es preferible tener un McDonald's a que ya no exista nada, ¿no? A que ya no existe el palacio. Bueno, pues dentro de lo que cabe es la oferta y la demanda, ¿no? Existe el espacio, lo renta McDonald's, la gente acude, pues ni modo, ¿no? Mientras la fachada se conserve, que es el mismo caso, por ejemplo, del de José de la Borda, que nada más se conserva la crujía, la fachada, pues quizá es un salvamento ya valioso, ¿no? En consideración con tantos edificios perdidos a lo largo del tiempo. Sí, porque este es uno de los que está muy modificado por dentro, hicieron un pasaje comercial. Totalmente, por dentro ya no existe nada, ¿no? Pero bueno, por suerte está la fachada, y muchas veces McDonald's u otras empresas recuperan esos espacios, ¿no? O sea, a fin de cuentas no importa de dónde venga, ¿no? Y es como el rollo del Halloween y el Día de Muertos. Vaya, pues seguramente también los mexicas, cuando empezaron a ver las primeras construcciones españolas, dijeron, oye, pero aquí estaba el Templo del Sol y aquí el Templo de la Luna, y pues igual sintieron raro, pero pues a fin de cuentas así es, ¿no? O sea, las cosas cambian. Cuando se proponen excavar el Templo Mayor, obviamente ya sabían que ahí estaba, ¿no? Pero encuentran la Coyolxauhqui y les meten otra vez como el gusanito de, bueno, vamos a encontrar más. Si está esto, va a haber cosas más bellas, más interesantes. Pero arriba del Templo Mayor, donde ahora lo vemos pelón y nada más está el Templo Mayor, pues había edificios, ¿no? Había edificios de todos los siglos posteriores al Templo Mayor. Y era de, bueno, ¿qué hacemos? También tienen un valor histórico, un valor... mucho valor en todos sentidos, ¿no? Dice, derrumbamos esto para sacar algo viejo, o mantenemos esto, o ¿qué hacemos? Entonces, bueno, fue muy difícil discernir qué fue en el 78, si se iban a derrumbar todos esos edificios para sacar al Templo Mayor. Entonces sería la misma idea, es como decir, bueno, saquemos todo el recinto ceremonial de Tenochtitlan. Carajo, pues tendríamos que tumbar todo esto, ¿no? Esta azotea ahora se llama Plaza Pimentel. Desde hace 4 años me dan el permiso de maquillarme aquí en la terraza. Porque pues antes me maquillaba yo en la calle, ¿no? O en los baños de los McDonald's o del Kentucky. ¿Por qué la gente se apropia de esos espacios? Porque los tiene que hacer suyos. O sea, hay que integrarse al espacio, aunque sea de mentiras. Puede que un día llegaron unos novios y con una pintura mía. O sea, me hicieron una pintura y ellos a los lados de mí, ¿no? De una foto que se habían tomado. Entonces traía un cuadrote por aquí así grande. Y estaban cumpliendo, creo que meses o no sé cuánto tiempo llevaban de novios. Y ella se lo pintó para regalárselo a él, pero se lo regaló aquí conmigo. Dije, ay, pues sí fue una experiencia muy, muy padrísima, ¿no? Porque sí era yo, no era Mike Myers, era yo, porque era mi vestuario.
Octavio Paz menciona que el futuro de una ciudad está en su visión de ciudad, ¿no? Y yo pienso que muchas de las ciudades de la Ciudad de México, y sobre todo el centro histórico de la Ciudad de México, su futuro está en su historia. Que tengan vida, ¿no? Que no nada más sean museos, un espacio o espacios privados donde la gente no tiene acceso, ¿no? Como este es restringido, no cualquiera Justo puede eso entrar. comentaría, ¿no? O sea, que hubiera acceso al patrimonio, que lo hiciéramos nuestro de la sociedad. Estamos a veces tan divorciados de estos palacios que, por ejemplo, aquí no hay acceso para cualquiera. Debería ser público, así como unos museos, pero más allá de que sean museos y ver las obras, darnos cuenta que el patrimonio es nuestro, ¿no? O sea, es parte de nosotros y nos ha conformado como sociedad, como nación, como individuos, vaya, y desde ahí agarrarlo, ¿no? E integrarnos, también sentirnos parte de ese patrimonio. Así como el edificio, pues también sin el ser humano no habría edificios, ¿no? Entonces, o sin mexicanos. Sí, y ¿no? conocer y dar a conocer el por qué la importancia de X o Y edificio, ¿no? Por qué se recupera, por qué es importante recuperarlo, ¿no? Pero demoler la arquitectura antigua, destruirla, me parece que es una pérdida tremenda de nuestra memoria y de ese palimpsesto que se sigue destruyendo. Hay mucho, sobre todo en la arquitectura del siglo XX, que se ha tomado la decisión de demoler todo, dejar la primera crujía o la cáscara de la arquitectura, que es la fachada. Eso me parece criminal. No puede ser. No sirve de nada tampoco tener una construcción vieja, antigua, que solo por el deleite de unos cuantos se restaura, se reconstruye, se conserva, etcétera, si eso no le dice nada a la sociedad, si no le dice nada a la gente. Entonces tenemos que explicar de dónde viene, cuál fue su origen, para qué se utilizaba, en qué época se construyó, quiénes residieron ahí, cuál es su significación en ese sentido, ¿no? La Ciudad de México no es horizontal, eso es lo que hay que entender. Hace ratito que venía para acá, es una ciudad de columpios, tiene movimiento, ¿no? Y uno se para en las ciudades y ve columpios en la ciudad, ¿no? Es como una ciudad ondulante, uno podría decir hasta metafóricamente, es una ciudad como Quetzalcóatl, ¿no? Que tiene una serpiente, está ondulada la Ciudad de México, porque no es horizontal. Se vienen familias enteras a tomarse la foto conmigo. Y cada año, ¿eh? Y como luego hay poses que hago, principalmente con las que vienen embarazadas, que luego así escucho la pancita, y después ya me traen al bebé y ya salgo en otras fotos con el bebé. Y ahorita ya un niño ya tiene los 8 años, porque lo trajeron de bebecito. Y ahorita ya se sacó la foto conmigo ya con la 8ª foto.
tratar de recuperarlo para la gente, no tanto para la cuestión comercial. Sí, en cuanto llegue gente de cualquier tipo de posibilidad a habitarlo, esto va a ser diferente. Porque ahorita sí hay mucha gente que ha venido a vivir al centro, pero pues debe de tener posibilidades, ¿no? Claro, sí, Es muy cara la zona para vivir y con ciertas características, que no tengas auto, en fin, ¿no? Y pues sí, mientras pueda vivir más gente del común en el centro, le darás más vida, ¿no? Y pues tratar de conservar lo que se está restaurando, cuidarlo, pero pues para cuidarlo, insisto, ¿no? La difusión de lo que es, de lo que fue, ¿no? Y de lo que representa para nosotros como habitantes de eso. Lo tenemos prestado nada más. Sí, o sea, somos es una a los que herencia, nos tocó claro. vivir en esta época. Es un legado nosotros vamos de a los pasar, ancestros, claro. Y él va a quedar, el centro va a quedar, ¿no? Claro. Nosotros los vemos como piedras viejas, pero lo más seguro es que nosotros pasemos y ellas sigan. Sí. ¿No? Ellas son los que van a seguir viendo más generaciones. Dejando el legado, ¿no? Extraño mucho, quiero mucho el centro histórico. Para mí, haber nacido en el centro histórico, ha sido una de las cosas más bonitas que he tenido yo. Ahora traigo a mi nieto y a mi nieta, los traigo a que vengan a ver el centro histórico, a que vengan a platicarles. Yo les platico cuando yo nací, dónde viví, cómo lo hacía yo, toda la misma historia si usted quiere, pero con un gusto de que mi nieto y mi nieto tiene 10 años y mi nieta tiene 20. Entonces los traigo y no se imagina usted qué agradable me siento venir al centro histórico, y lo digo orgullosamente, nací en el centro histórico y voy a morir en el centro histórico, señor. Esta es una de las casas más visitadas por el turismo. La verdad es que es mágico, donde vayas es lleno de historia. Todas las figuras que tiene, cómo está hecho. Cada detalle es muy bien trabajado. Aquí era todo el pueblo de los aztecas, aquí vivían y había muchas imágenes. O sea, sin problemas, si lo pueden rayar, o sea, hasta esos grafitis como que lo hacen ver mejor, ¿no? Creo que eso sí es algo mexicano, llámalo así. Aquí es la casa de don Juan Manuel, que era un conde que vivió aquí. Transportarme, cómo sería vivir en un palacio, ¿no? Por ejemplo. Hay pinturas muy elegantes ahí en este palacio. El centro histórico es una calle de gente trabajadora. Las nuevas generaciones sepan que el país fue muy grandioso y que tiende a ser cada día más. Y bueno, México mismo ha sido llamada